Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y estéis bien. Soy José María Aracama, presidente de Institución Futuro, entidad sin ánimo de lucro y de libre asociación que diseña y promueve un mejor futuro para la sociedad navarra a través del desarrollo de sus empresas e instituciones. Para ello, analizamos políticas públicas, realizamos investigaciones y presentamos ideas y propuestas innovadoras a la sociedad y a los agentes que puedan llevarlas a cabo. Seguimos con nuestro ciclo de webinars a la espera de alcanzar una nueva normalidad, ayudados por las vacunas contra el COVID que poco a poco están llegando a las comunidades autónomas y de las que tanto estamos hablando durante estos días. En esta nueva normalidad, recuperar los espacios en los que podíamos estar. Hoy os habéis sumado a la invitación más de 100 personas en un evento organizado en colaboración con Navarra Capital. Gracias a esta colaboración, el webinar también será retransmitido en la web de Navarra Capital y también en sus perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Del mismo modo, en Institución Futuro también realizamos la retransmisión en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Os agradecemos vuestra asistencia a este webinar en todos los canales que hemos habilitado. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Ocaña, director general de Funcas, think tank creado en 1980 y que forma parte de la obra social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, de la CECA, y que se dedica a la investigación y divulgación económica y social. No es la primera vez que Carlos está con nosotros. El 21 de septiembre de 2010 venía a Pamplona invitado por Institución Futuro y en la sede de la CEN, en presencial, como nos gusta hacer, hablaba de los retos de la económica en España. Carlos nos expondrá su visión sobre la situación económica en España, lo que está haciendo la política económica para mejorarla y sus posibles escenarios económicos a futuro para España. Carlos Ocaña es director general de Funcas desde el año 2011, septiembre de 2011. Con anterioridad fue secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, secretario general de Presupuestos, economista senior de la Agencia Internacional de la Energía y durante la década de los 90 se ocupó otros cargos de responsabilidad en el Tribunal de Defensa de la Competencia y en la Comisión del Sistema Eléctrico. Doctor economista de formación, estudió en la Universidad de Zaragoza, Universidad Autónoma de Barcelona y Northwestern University de Illinois. Sus publicaciones incluyen artículos académicos y libros en las áreas de regulación, competencia, mercados energéticos y sobre economía española. El webinar comenzará con la exposición de Carlos Ocaña y a continuación trasladaremos las preguntas que los asistentes quieran formalizar y formular al ponente. Para ello utilizaremos los canales que ofrece Zoom. Así que os invitamos a participar a lo largo de la ponencia. Dicho esto, damos la bienvenida a Carlos Ocaña, director general de Funcas, y su ponencia, el impacto económico de la pandemia y la estrategia de salida de la crisis. Carlos. Muy bien, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a José María Aracama y a Emilio Huerta, que es compañero aquí en Funcas, en la Fundación de las Cajas de Ahorros, y que fue quien me propuso el participar en este webinar. Efectivamente, estuve con todos ustedes hace ya 11 años hablando de la situación económica de entonces, que se parecía algo a la de ahora en al menos un aspecto, el de que había una crisis importante. Y de aquella conferencia tengo un recuerdo realmente magnífico. Me fui con la sensación de que en Navarra, en Pamplona, había sociedad civil, había un debate. Fue un encuentro muy satisfactorio, no por lo que yo pudiera decir, sino por el intercambio, por el
debate que hubo, ya les digo, esa sensación de sociedad civil, de participación, de interés por entender lo que está pasando. Así que, bueno, ya estaba preocupado después de 10 años, pensaba, estos navarros no han querido volver a saber de mí, pero ahora ya veo con satisfacción, con alegría, que sí que se han acordado de mí y de nuevo les agradezco la invitación. Al tiempo, me produce un cierto pudor hablar de la crisis por la sensación que también tendrán ustedes de que vivimos un momento en el que hay muchísimos expertos. Hay expertos hablando de todos los aspectos de la crisis. Hay muchísimos expertos. Me contaba un amigo, hay un tuit circulando por la red que dice en tono humorístico, dice: el número de expertos supera por primera vez el número de contagiados, ¿no? Uno tiene esa sensación de que todo el mundo se ha puesto a hablar de la crisis, y eso no es malo. Si tenemos muchos expertos pensando, intentando imaginar soluciones, eso definitivamente no es malo, es buenísimo. Más incomodidad es cuando el experto habla de lo que no es su área de conocimiento, ¿no? Cuando mi compañero economista habla del manejo sanitario de la pandemia, o cuando el virólogo habla de cuestiones que tienen que ver no con los virus, sino con el manejo, la gestión de sociedades humanas. Les digo esto simplemente para pedirles que apliquen un cierto escepticismo a todo lo que yo les pueda decir, y desde luego si digo algo que tiene implicaciones de tipo sanitario, por favor discúlpenme, ignoren, porque yo de lo que les puedo hablar es solo de economía, y aun de esto dentro de unas incertidumbres muy grandes que hay en el momento actual, y me gustaría no salirme de ahí, de ese ámbito que más o menos conocemos. Les quiero hablar de tres cuestiones. La primera es la situación económica actual, la segunda es lo que la política económica está haciendo y podría hacer para intentar mejorar esta situación económica complicada que tenemos ahora, y en tercer lugar, muy brevemente, les voy a hablar de los posibles escenarios económicos a futuro para España. El punto de partida de la crisis se sitúa en marzo del año pasado, es conocido, así que vámonos directamente al momento actual, abril de 2021, y veamos cuál es el presente. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo en el mundo, lo que vemos es diversidad, lo que vemos es grandes diferencias entre unos países y otros. Hay unos países que hablan de la crisis en pasado, que están viviendo ya una recuperación rápida, en nube, es el término que se ha puesto de moda, y en los que la crisis es ya casi historia. Y hay otros países que van muy por detrás, ¿no? Si miramos el mapa mundi, pues en Asia, en Australia, en Oceanía, hay relativamente poca incidencia, y esos son los países, es la parte del mundo en la que se habla en pasado de la crisis. Allí empiezan a estar preocupados con otras cosas, ¿no? con la recuperación. Por otras razones, en África la situación también es de una incidencia relativamente baja. En otra parte del mundo, en Estados Unidos y en el Reino Unido, también se está produciendo una recuperación muy rápida a partir de una vacunación que ha avanzado más deprisa que en Europa, y en el caso de Estados Unidos, de un programa de ayudas públicas enorme, gigantesco. Pues la situación que tienen es de nuevo de rápida recuperación. Por darles un dato, el desempleo en Estados Unidos a día de hoy está en el 6%, muy por debajo de lo que tenemos aquí, incluso cuando las cosas van bien. Y fijándonos ahora en el trozo del planeta que habitamos nosotros, pues en la Unión Europea y también en América Latina la evolución es comparativamente peor. Aquí, porque la vacunación va más lenta, porque seguimos aplicando medidas para intentar controlar la expansión de la pandemia, la economía está todavía en una situación de caída, de recesión. Bueno, es el entorno mundial, y dentro de ese entorno mundial hablemos de España.
En España, a día de hoy, quizá la idea fundamental es que la recuperación se retrasa. Como pueden ver en la tabla que tienen en la pantalla, el impacto de la crisis hasta hoy ha sido muy notable. Se ha caído la producción en el año 2020 de una manera tremenda. La producción el año pasado cayó, el PIB cayó casi un 11%, y aunque anticipamos una recuperación tanto este año como el que viene, lo cierto es que estamos ante una crisis de una dimensión desconocida. Esto, por supuesto, también se refleja en las demás variables, en los demás indicadores económicos. La tasa de paro ha aumentado de manera importante. Estamos en niveles en torno al 16%. Una tasa que, sin embargo, si tienen ustedes memoria de lo que fue la anterior crisis, es sorprendentemente reducida. Hace 8, 10 años llegamos a alcanzar tasas de desempleo superiores al 20% en nuestro país, y en esta crisis, que es más importante, mayor que la anterior, sin embargo, las tasas de desempleo pues, están en esos niveles altísimos, al medio y largo plazo insoportables, pero en todo caso menores que los que vimos en aquella crisis anterior. Este dato hay que verlo con atención, con cuidado. Es un dato en el que los ERTEs, esa situación de trabajadores que no están trabajando pero que siguen contratados por su empresa y por tanto con la expectativa de volver a trabajar, los datos de esos en torno a 700.000 trabajadores que están en situación de ERTE hacen que la tasa de paro, la que tienen ahí en la pantalla, sea la que es y no sea mucho más alta. Habrá que ver cuándo se normalice la situación y los trabajadores en ERTE se reincorporen a la actividad normal, cuál es la tasa de paro resultante. Y un tercer elemento que quiero destacar de la situación económica actual es la situación de las finanzas y sobre todo de las finanzas públicas. El déficit está en niveles elevadísimos y a medio y largo plazo insostenibles, en torno al 10%, niveles que se van a mantener muy elevados este año. Calculamos que en el entorno del 8% y que seguirán siendo altos el año que viene, el 2022, en torno a niveles del 7%. Estos niveles de déficit, como les digo, son insostenibles. En realidad solo se sostienen por el apoyo decidido que recibimos del Banco Central Europeo, que está permitiendo financiar esos déficits. Esta es la situación de España. Para ponerla en contexto, pues, tiene sentido comparar con la situación en otros países, y si hiciéramos esa comparación, pues veríamos que el impacto de la crisis ha sido mayor en España que en otros países vecinos, que en otros países socios comerciales como son los de la Unión Europea. Y ahí habría que preguntarse por qué se da esta situación, por qué el impacto de la crisis ha sido mayor en España que en otros países. Les voy a resumir una serie de factores que han tenido culpa en este mayor impacto, empezando por los dos más importantes, que son, por un lado, el confinamiento más prolongado al que estuvo sometida la sociedad española, sobre todo en los primeros meses de la crisis. Fue un confinamiento más prolongado y también más intenso que en el promedio de la Unión Europea. Esto es fácil de ver que tiene un impacto en la actividad económica, en la producción y en el empleo. Un segundo factor que sin duda explica gran parte de ese efecto diferencial que ha sufrido la economía española es nuestra estructura sectorial, que está más orientada a servicios con una interacción social elevada, como por ejemplo el turismo. El hecho de que el turismo se haya
paralizado prácticamente por completo durante estos meses. En el verano tuvimos una ligera mejora, pero relativamente efímera y no demasiado intensa. Ese hecho explica que el impacto en los indicadores económicos en España haya sido mayor que en otras economías vecinas que dependen menos del turismo, del ocio, de la hostelería, de estos sectores que se han visto más directamente afectados. Yo diría que esos son los dos factores más importantes, aunque también hay otros. Nuestra estructura empresarial, en lo que se refiere al impacto de la crisis, no ayuda. Tenemos una estructura empresarial con un gran peso, con un peso elevado de las pequeñas y medianas empresas, que son más sensibles al parón de la actividad económica, simplemente porque tienen menos capacidad para resistir ese parón. Tenemos también un mercado de trabajo con mayor temporalidad que los mercados de trabajo de otros países europeos. Los contratos temporales, cuando llegan a su final, simplemente se extinguen, mientras que los indefinidos, por definición, se mantienen. Bueno, pues esto también explica un impacto diferencial. Y finalmente cabría señalar también la menor capacidad de respuesta a la crisis desde el sector público, simplemente porque nuestra posición fiscal era algo peor y sigue siéndolo que la de la mayoría de los países de la Unión Europea. Bueno, sea por las razones que sea, la crisis lo que ha hecho es profundizar los grandes problemas que tenía la economía española antes de la crisis. Problemas que yo resumiría en dos palabras: paro y deuda, sobre todo deuda pública. Esos problemas no son nuevos. Teníamos un nivel de deuda muy elevado antes de la crisis, lo teníamos en diciembre de 2019, teníamos un nivel de paro muy elevado antes de la crisis, en diciembre de 2019. Lo que tenemos ahora en abril de 2021 es una situación cualitativamente similar, pero los indicadores han empeorado. Tenemos algo más de desempleo y algo más de deuda que la que teníamos entonces. Y esa es la situación a día de hoy. La recuperación se está retrasando y eso hace pues, que gradualmente sigan aumentando el desempleo, siga empeorando la situación financiera de las empresas, por lo menos de aquellas empresas que no pueden desarrollar su actividad, y que se siga deteriorando también gradualmente, esto es proporcional a la duración de la crisis, la situación de la deuda pública. Si miramos más en detalle la situación de España y nos fijamos en cuál ha sido el impacto de la crisis en cada comunidad autónoma, pues lo que tenemos, el retrato que tenemos es este que pueden ver ahora en la pantalla. Hay grandes diferencias entre unas comunidades y otras, diferencias que se explican de nuevo por una variedad de factores. Una diferencia importante tiene que ver con la dependencia del turismo de cada comunidad autónoma. La especialización sectorial determina el impacto que tiene la crisis en cada comunidad autónoma, pero también hay otros factores, por ejemplo, la dependencia del sector público. En comunidades autónomas donde hay más pensionistas o hay más salarios públicos, el impacto es menor, porque el Estado ha seguido pagando las pensiones y ha seguido pagando los salarios públicos. Bueno, estos factores son los que configuran ese mapa en tres colores que pueden ver en la pantalla. Distinguimos tres tipos de situaciones. Hay un primer conjunto de regiones marcadas en naranjas, que son las que están sufriendo de manera más intensa la crisis. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos a las regiones más turísticas, Islas Baleares, Islas Canarias y también Cataluña, y también a las comunidades más dinámicas, más desarrolladas económicamente, ¿no? Y ahí estarían Cataluña y Madrid. Esto es al revés que otras crisis. Normalmente las crisis inciden más en las regiones menos desarrolladas, en las menos dinámicas, en las que tienen economías más débiles, pero esta crisis es distinta. Es una crisis que está provocada de manera inmediata por el virus, por supuesto, pero de manera inmediata está provocada por la decisión que hemos tomado para protegernos,
de cerrar la actividad económica, de manera que sufren más las regiones con más actividad económica, no las que tienen menos actividad económica. Bueno, hay en el otro extremo un grupo de regiones, las que hemos pintado en azul, que sufren menos el impacto de la crisis, y un tercer grupo de regiones, una zona intermedia, que incluye Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla, León y Cantabria y La Rioja, que bueno, pues están en esa situación intermedia. De este mapa lo que me gustaría llamar la atención es que, dentro de que la evolución económica ha sido mala, sin paliativos, en toda España, en todas las comunidades autónomas, la situación, particularmente en las islas, es particularmente preocupante. El impacto en Baleares y en Canarias es particularmente intenso. Les hablo, aunque sea solo dos minutos, de la situación en Navarra. En Navarra, al inicio de la crisis, una caída muy intensa de la actividad industrial y de las exportaciones, igual que ocurrió en todas las regiones en las que el automóvil tiene un peso importante. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a partir de abril el sector prácticamente paralizó su actividad. Pero luego la recuperación fue relativamente rápida. En Navarra, además, la caída de la actividad de los servicios fue más moderada que en el conjunto de las regiones, que en la media nacional. Navarra es una de las regiones donde menor ha sido el impacto de la crisis sobre el empleo efectivo. Por empleo efectivo me refiero a los afiliados a la Seguridad Social, excluyendo trabajadores en ERTE y autónomos que están recibiendo una prestación. Y a partir de esta situación, la estimación que desde FUNCA hemos hecho es que en 2020, aunque 2020 es ya el pasado, pero los datos todavía no se conocen oficialmente, así que es una estimación. Nuestra estimación es que se produjo una caída del 8,7% en ese año 2020. El Instituto de Estadística de Navarra calcula una cifra muy parecida, el 8,3%, o sea que estamos en línea. Este es un resultado malo, indiscutiblemente. Una caída de más del 8% es algo que en términos históricos no se había visto nunca en tiempos de paz, pero en comparación con el resto del país, pues es un resultado bastante mejor que el de la media del país. Y hasta aquí no les voy a aburrir más con la descripción de los indicadores económicos. El resumen es que ha habido una fuerte caída de la actividad, que ha arrastrado más desempleo y más déficit, y que la recuperación que esperamos que se produzca una vez que se normalice la actividad económica, pues se está retrasando. Y esto tiene un coste en términos de producción perdida y en términos de destrucción de empleo y de empresas, ¿no? Un coste que nos llevará algún tiempo recuperar. En segundo lugar, quería hablarles de las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer desde las administraciones públicas para intentar paliar la crisis? Y aquí me tengo que referir, pues, a los tres instrumentos que están siendo utilizados para intentar dar respuesta a la crisis, que son, en primer lugar, la política monetaria, en segundo lugar, las ayudas públicas, las transferencias que se están produciendo desde el Estado, desde la Administración Central y desde las comunidades autónomas, en forma de ERTEs, de ayudas directas y de préstamos a empresas. Y en tercer lugar me voy a referir a los fondos europeos. Mi interés es entender qué papel están jugando esas políticas públicas, también valorar hasta qué punto son efectivas, hasta qué punto podría pensarse en una combinación de instrumentos distinta a la que tenemos a día de hoy. Empecemos con la política monetaria. La respuesta a la crisis se apoya de manera crucial, fundamental, en la política de tipos de interés negativos en Europa o trabajos en Estados Unidos que han adoptado los principales bancos
centrales, la FED, el Banco Central Americano y el Banco Central Europeo. Una política de interés que va acompañada de unas copiosas inyecciones de liquidez en la economía. Este término, inyecciones de liquidez, quiere decir en la práctica que los bancos centrales están financiando la deuda de los gobiernos y también de las empresas, simplemente emitiendo dinero. Esta es la pieza la clave de bóveda, la pieza central que sostiene todas las actuaciones que se están llevando a cabo en este momento para intentar dar respuesta a la crisis. Esta política monetaria de tipos bajos y de inyecciones de liquidez es la principal responsable de que esta vez no haya ocurrido lo que ocurrió en la crisis anterior, en la de 2008 a 2013, cuando las primas de riesgo se dispararon en muchos países, particularmente en el nuestro, cuando varios países se vieron en dificultades para acceder a la financiación y de hecho tuvieron que ser rescatados. Ocurrió en Irlanda, ocurrió en Grecia, ocurrió en Portugal. Esta política monetaria es también la que ha evitado que el sistema financiero pase por una situación de inestabilidad como la que tuvimos hace 10 años y que hizo temer incluso por el futuro del euro. La política monetaria no convencional, esta que se está aplicando ahora, ha evitado mayores problemas y ha evitado que se reproduzcan las dificultades que tuvimos hace 10 años. Pero esta política monetaria también está generando distorsiones muy importantes. Citando aquí literalmente a nuestro director de estudios financieros hablando de esta política monetaria, cabría decir, la reducción de los tipos de interés por debajo de cero puede justificarse desde un punto de vista teórico. No vamos a entrar en esas teorías, pero esta idea de la secular stagnation, esta idea de que vivimos un momento en el que las economías en general en el mundo no crecen y esto hace que la oferta y la demanda de créditos se igualen solo con tipos de interés muy bajos o negativos. Bueno, pues hay una justificación teórica para aplicar estas políticas monetarias, pero también es verdad que en la práctica se ha demostrado que estas políticas monetarias generan una serie de distorsiones y disfunciones en diversos ámbitos. También se ha constatado que estas medidas de política monetaria van perdiendo eficacia con el tiempo. Mantener unos tipos de interés muy bajos o negativos durante mucho tiempo genera importantes desafíos para el sector financiero, que se encuentra en una situación de baja rentabilidad, y esto a su vez se transmite a los mercados de crédito, que dan menos crédito como consecuencia. El debate, la cuestión crítica para los que tienen que tomar decisiones sobre política económica es hasta cuándo mantener este régimen excepcional, hasta cuándo mantener esta política de tipos de interés cero o negativos. Retirar estas políticas es complicado. Retirar estas políticas querría decir subir los tipos de interés, y esto querría decir que aquellos que tienen deudas, en particular los estados, pues tendrían que pagar intereses en cantidades superiores a los que pagan ahora. Y como la deuda acumulada es mucha, esto es problemático. Y lo mismo para las empresas que tienen deuda. Pero de la misma manera que retirar estas políticas es complicado, mantenerlas también es complicado, porque estas políticas están generando, como les decía, distorsiones en los mercados financieros, ¿no? Tenemos todos estos fenómenos de pérdida de rentabilidad en el sector financiero, de decisiones de inversión distorsionadas, porque claro, cuando los inversores, cuando los empresarios toman decisiones de inversión, o el Estado cuando las toma a tipo cero, cuando el coste de invertir básicamente desaparece el riesgo de tomar malas decisiones de inversiones grandes. Estas políticas generan distorsiones generando esto que se ha dado en llamar las empresas zombie, ¿no? Estas empresas que en condiciones normales habrían dejado de funcionar porque simplemente no son solventes, pero siguen funcionando simplemente porque encuentran fuentes de financiación para seguir funcionando. Mantener estas políticas monetarias es complicado,
retirarlas es también complicado. Y el gran debate de la política económica y sobre todo el gran debate en los bancos centrales a día de hoy es cómo diseñar una estrategia de salida que sea creíble, que no sea demasiado rápida y haga que la economía descarrile, pero tampoco que sea tan lenta que dé lugar, pues, por ejemplo, a un regreso de, perdón, a un regreso de la inflación, como se está debatiendo ahora en los Estados Unidos. Así, por resumir, tenemos una política monetaria que facilita el crédito, que financia la política fiscal y que mantiene la estabilidad financiera, y en esto ha sido crucial el tenerla, ha evitado que la crisis fuese más grave y más profunda de lo que hemos tenido, pero al tiempo esta política tiene una serie de efectos negativos que incluyen una deuda cada vez más elevada, sobre todo la deuda pública, problemas que tienen que ver con que se está monetizando implícitamente la deuda, lo que amenaza con un regreso de la inflación, problemas que tienen que ver con las distorsiones que se crean en los mercados, estas decisiones de inversión anómalas que les acabo de describir, que tienen que ver también con la zombificación, no sé si esta palabra existe, pero permítanme que la use, zombificación de empresas no viables, y que tienen que ver también con una situación en el sector financiero que disminuye la rentabilidad y que le está obligando a contraerse. Todos estos problemas hacen que esta política, que ha funcionado bien y que de alguna forma nos ha ayudado a salvar la situación razonablemente, no sea una política que se pueda prolongar indefinidamente y que tengamos que estar preparados, pues, para cambiar esas políticas. Un comentario más sobre la política monetaria. La gran virtud de esta política monetaria ha sido financiar todo el volumen de gasto público que ha sido necesario realizar en prácticamente todos los países desarrollados. Al tiempo tiene un efecto anestésico para cualquier país, en particular para los países como el nuestro, que necesitan adoptar algún tipo de reformas. El ánimo reformador se debilita cuando financiarse es relativamente sencillo, ¿no? Lo que es una oportunidad, una ventana de oportunidad, una forma de ganar tiempo de cara a poner las finanzas de nuestro país en orden, pues si financiarse se vuelve fácil, esa es la anestesia que debilita el ánimo reformador. Segundo elemento de la respuesta a la crisis desde las instituciones públicas. Bueno, pues las ayudas públicas, todo ese conjunto de transferencias que se han dado a empresas y a ciudadanos para intentar que la crisis no se cerrara en ellos, para intentar que las empresas no cerraran, para intentar que los trabajadores en particular que habían perdido su fuente de ingresos, pues pudieran transitar durante la crisis pese a esa caída de ingresos. La visión que inspiró estas ayudas públicas está basada en la idea de que vivimos una situación transitoria, un bache que revertirá en un periodo de meses. Y en palabras del profesor Vicente Salas, la apuesta de estas ayudas es preservar el valor económico de lo que tenemos, movilizar los recursos y capacidades disponibles cuanto antes y retomar la senda de la actividad por la que se transitaba. La idea de estas políticas es crear un puente que evite la destrucción de empleo y que evite la destrucción de empresas durante los meses que dure la pandemia. Y bueno, pues con este ánimo se instrumentaron medidas de apoyo financiero a las empresas, avales, préstamos, subvenciones, moratorias de distintos tipos, medidas de apoyo a las personas, a los trabajadores, pues los ERTES, por ejemplo, diseñados para hacer llevable para los trabajadores el paso por esa situación de no actividad, de no empleo efectivo, y hacer llevable para las empresas el mantener a esos trabajadores en plantilla de forma que sigan estando allí cuando termine la crisis.
En el gráfico que van a ver a continuación se muestra la cuantía de estas ayudas públicas en diversos países. Pueden ver que en España efectivamente se ha gastado una cantidad importante, se ha destinado una cantidad importante de recursos públicos a estas transferencias a empresas y a individuos, aunque también hay que decir que por comparación con otros países que son más grandes que nuestros, pero en todo caso el coste presupuestario de las ayudas ha sido relativamente modesto, relativamente limitado. Estas políticas anticíclicas, aunque son muy convenientes para reducir el impacto de la crisis y que no nos pase como en crisis anteriores en las que la destrucción de empleo era muy intensa, estas políticas también tienen inconvenientes muy importantes que hay que gestionar. Por una parte, son caras, son políticas que requieren aportaciones muy importantes de dinero público para recapitalizar empresas, para financiar los ERTEs, etcétera, y por tanto aumentan la deuda pública. Por otra parte, estas políticas originan distorsiones en los incentivos de los agentes económicos. Las ayudas a empresas pueden generar de nuevo empresas zombies o distorsionar la competencia a favor de empresas menos eficientes o de los campeones nacionales. Y este es un problema que se ha observado en algunos países europeos. No estoy pensando en España, sino en otros países europeos. Del mismo modo, esas ayudas destinadas a preservar el empleo pueden ser recibidas por empleados de empresas que realmente no las necesiten y en ocasiones pueden servir para mantener empleos que de todos modos van a desaparecer. Hay un problema complejo de gestión de estas ayudas públicas. El caso es que estas distorsiones aumentan cuando aumenta la duración de las ayudas. Un ERTE que aplicado durante 2 o 3 meses puede tener todo el sentido del mundo, puede ayudar a salvar empleo, es muy probable que sean efectivos si dura 6 o 9 meses o un año y medio. Eventualmente, si una empresa lleva mucho tiempo parada, se hace muy difícil o imposible que pueda luego recuperar su actividad. Y en general la idea es que cuanto más tiempo se aplican estas políticas anticíclicas, menor es su efectividad. Pese a todos estos inconvenientes, las medidas que se aplicaron a partir de marzo de 2020 fueron, en mi opinión, la respuesta sensata en un escenario como el que se contemplaba en aquel momento, cuando se esperaba que el parón autoimpuesto en la economía tuviese una duración limitada a unos pocos meses. Y mi valoración, de nuevo, es que lo que hicimos en España, que es muy similar a lo que se ha hecho en el resto del mundo desarrollado, era una respuesta razonable ante una pandemia, una crisis que pensábamos que iba a durar solo unos pocos meses. La realidad ha sido que la pandemia se ha alargado y se ha hecho necesario replantearse la aproximación de la política económica. Y de hecho se ha desarrollado una segunda visión de cuál debe ser la respuesta a la crisis, basada en la idea de que la crisis va a ser más larga y que lo que estamos viviendo, más que un bache sobre el que hay que tener un puente, como les explicaba antes, lo que estamos viviendo es un cambio estructural, un cambio de época, si me permiten exagerar un poco. La idea sería que hay cambios que se van a producir con o sin pandemia, que hay que gestionar. Cambios como qué, pues como por ejemplo la revolución tecnológica, toda la digitalización que está cambiando la manera en la que trabajamos en muchos sectores. Como por ejemplo también toda la transición energética, todos esos retos climáticos y toda la transición energética que la acompaña, es un cambio de tecnología que va a requerir unas inversiones enormes, importantísimas, que habría que realizar con o sin pandemia. Entonces la idea aquí es que si a la economía ahora le conviene invertir para reactivar la actividad y al tiempo tenemos esas necesidades a más largo plazo de redirigir la economía, de hacer esas transiciones tecnológicas en temas de digitalización y en temas de energía y en otros, también en el ámbito
educativo y otros, pues aprovechemos para hacer esas inversiones ahora por esa doble razón, porque le conviene coyunturalmente a la economía y porque le conviene estructuralmente a la economía. Bueno, esa es la filosofía que inspira estos programas de ayudas que está empezando a poner en marcha la Unión Europea. Esa es la filosofía que inspira ese programa de Next Generation EU que ha puesto en marcha la Unión Europea, ¿no? La idea es, en vez de hacer transferencias como se han venido haciendo durante los primeros meses de la crisis, transferencias que tienen su sentido para preservar empresas y trabajadores, pero que no dejan de ser transferencias, no es gasto productivo, pues la idea es cambiar la orientación y pasar a hacer gasto productivo. Esta es la filosofía que inspira el Fondo de Recuperación propuesto por la Comisión de la Unión Europea, que se está poniendo en marcha justo ahora. ¿Para qué van a servir los fondos europeos a España? ¿Para qué nos van a servir esos fondos? Pues me gustaría destacar algunos puntos que van más allá de lo obvio. En primer lugar, estos fondos europeos son el primer intento de mutualización de la deuda en Europa. Es la primera vez que los países europeos acuerdan financiar gasto público en toda Europa sin que la responsabilidad de pagar por ese gasto público recaiga en un país individualizado, sino que va a recaer sobre todo el conjunto de la Unión Europea. Esto puede ser un paso importante en la construcción de una unión fiscal europea, algo que se ha venido retrasando y que ha sido muy debatido y de hecho muy resistido por una parte importante de los países que forman la Unión. Así que esa mutualización de la deuda tan cuestionada por los halcones europeos, pues podría hacer su entrada a través de estos programas de fondos europeos. Un segundo elemento importante de este programa de ayudas. Estas no son ayudas incondicionadas. Cuando uno lee la prensa parece que sí, ¿no? Que sea dinero que nos llega de Bruselas pues para invertir en digitalización, para invertir en tecnologías 5G, para invertir en coche eléctrico, para invertir en los diversos programas que se contemplan, pero no es así. Estas ayudas están condicionadas a la modernización de la economía, están condicionadas a que los países que reciben ese dinero acometan reformas que en el caso de España incluyen, por ejemplo, la reforma de las pensiones o incluyen la reforma del mercado de trabajo y algunas otras. Y de nuevo esto es muy importante, ¿no? Frente a ese efecto anestésico del que les hablaba antes, que tiene el hecho de que nos estemos financiando con una relativa facilidad, el que la llegada de estas ayudas venga atada, venga condicionada a que tengamos un marco regulador legal más moderno, más eficiente, más adaptado a las necesidades del país en este momento, yo creo que es un punto importante. Y un tercer elemento a destacar de estas ayudas, pero este es el más obvio, es que bueno, pues va a ayudar a transformar el modelo económico en alguna dimensión, ¿no? Son ayudas que van a servir para realizar inversiones que si las hacemos bien, y esperemos que las hagamos bien, pues son muy necesarias para el país. Dicho esto, hay retos, como todo en economía, nada es blanco ni negro, hay retos ligados a la gestión de estas ayudas y que tienen que ver con, en primer lugar, con el momento en el que recibimos las ayudas. La crisis es una crisis del año 2020 y del año 2021, y en menor medida lo será del año 2022 y 2023, pero el problema lo tenemos ahora. Como todas las inversiones ligadas a estos fondos van a tardar un tiempo en producirse. De hecho, la cantidad de recursos que recibimos este año pues es limitada y bueno, pues, cabe esperar que estén situada en el entorno del 1% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad apreciable, significativa, pero que es relativamente modesta comparada con esa caída del 11% del Producto Interior Bruto que hemos
hemos tenido. Y una segunda cuestión a tener en cuenta es que la gestión de las ayudas no es trivial, supone un reto importante invertir bien y además invertir muy deprisa como se pretende hacer. Por darles una idea del orden de magnitud de las ayudas, estos fondos europeos van a suponer 140.000 millones, aproximadamente la mitad de ellos son préstamos, pero los otros 70.000 son recursos que se van a recibir sin más. Por comparación, pues decirles que en los años en los que recibíamos fondos estructurales de la Unión Europea, teníamos un saldo positivo con la Unión Europea, con los fondos de antes, pues en un año normal teníamos un saldo positivo de un 1% del PIB. Así que este programa de ayudas europeas, ¿qué potencia tiene? Bueno, pues algo parecido a 7 años de fondos europeos de los de antes, o el doble, 14 años si consideramos también la parte que son préstamos. ¿Significativo? Definitivamente sí, significativo. ¿Es esta la solución a todos los males de la economía? Pues no, probablemente no. Lo que tenemos que recuperar es más que esa cantidad. Así que, en resumen, bienvenidos sean los fondos, pueden ser el comienzo de una mayor integración fiscal en Europa, algo que nos faltó en la anterior crisis y que estuvo cerca de tumbar a la economía española y a otras economías europeas e incluso al euro. Bienvenidos los fondos también, porque pueden ayudar con las reformas, dando un impulso a esos acuerdos transversales que reclama sabiamente el gobernador del Banco de España y que siguen sin producirse. Bueno, pues aquí tenemos el incentivo y el apoyo para acometerlos. Pero también tenemos que ser realistas, vivir en el presente y tener conciencia de que a corto plazo hay otros factores que son tan o más importantes que estas medidas de política económica a la hora de determinar qué es lo que va a ocurrir con nuestra economía este año y el que viene. Les doy un ejemplo que es muy importante. A corto plazo, el factor determinante para la evolución de la economía española va a ser el turismo. Puede haber una diferencia de más de 2 puntos, en torno a 2,5 puntos en el Producto Interior Bruto, si la temporada turística de este año es como la del año pasado, o si por el contrario conseguimos una normalización que recupere simplemente el 50-60% de la actividad turística de un año normal. Los fondos europeos pueden marcar una diferencia de 1 punto, la evolución del turismo una evolución de 2,5 puntos. Y esto lo que nos recuerda es que una de las claves fundamentales en la mejora de la economía es la rapidez que tengamos en normalizar la actividad económica y sobre todo la normalización del transporte de personas. Parece que finalmente se empieza a avanzar con las vacunaciones y esta es la clave. Es ahí donde nos jugamos nuestro futuro a más corto plazo. Y ya para terminar, muy brevemente, les quiero hablar también de los escenarios para la pospandemia. ¿Dónde estaremos dentro de 3 o 4 años? Y la respuesta corta y honesta es que nadie lo sabe, pero lo que sí que querría hacer es explorar cuáles son las posibilidades. No os voy a dar una respuesta certera, pero sí que podemos explorar cuáles son los escenarios más probables. Se me ocurren 3 alternativas extremas, ninguna de las cuales es lo que va a ocurrir, pero que nos pueden servir para ordenarnos las ideas, ¿no?, sobre dónde estaremos de aquí a unos años. Un primer escenario sería el continuista, un escenario de continuidad, un escenario en el que se mantienen las políticas actuales durante un periodo más o menos largo. Esto quiere decir que la política monetaria se mantiene en esos tipos de interés muy bajos o negativos aquí en Europa. Esto hace que la deuda se pueda seguir financiando, que la deuda pueda mantenerse en niveles altos. A cambio, en ese escenario, necesariamente el crecimiento será
relativamente bajo. En este escenario, en el debate entre palomas y halcones, en la política monetaria, pues podríamos decir, ganan las palomas, ¿no? Ganan los defensores de una política acomodaticia. En ese escenario, no obstante, la deuda sigue creciendo y hay una cierta japonización de la economía europea. Bueno, este es un escenario posible y, de hecho, si leen ustedes, leen o escuchan lo que nos cuentan los bancos centrales, tanto la FED en Estados Unidos como el Banco Central Europeo, este es el escenario que aparentemente tienen en la cabeza los responsables de la política monetaria, ¿no? Mantener esta situación durante más tiempo. Un segundo escenario, alternativo al anterior, sería un escenario de ajuste, un escenario en el que se produce una consolidación fiscal ordenada, en la que los tipos de interés, entiendo que gradualmente, no de golpe, por supuesto, se normalizan, los tipos de interés vuelven a niveles normales, como los que ha habido habitualmente. En este escenario en el que ganan los halcones, los países más endeudados, España e Italia, pues, por ejemplo, tendrían que realizar un esfuerzo importante de reducción de la deuda, un esfuerzo que requeriría reducir deuda y, de alguna manera, crecer, porque sin crecimiento es muy difícil reducir el peso de la deuda. Y esos son los dos escenarios centrales. Por supuesto, uno siempre puede considerar otro que no tiene por qué tener importancia para España, pero que conviene tenerlo siempre ahí en el retrovisor, pensando que no tiene por qué ocurrir, pero que podría ocurrir, que es el escenario de default, el escenario de quiebra, el escenario de Grecia hace unos años. Un escenario en el que, bueno, pues la situación se vuelve insoportable. ¿Quién gana ahí? Halcones, palomas, ¿no? Ahí no gana nadie, ¿no? Eso es un desastre perfectamente evitable si se mantiene una cierta ortodoxia, una cierta convencionalidad en el manejo de la política económica, pero esto siempre que no hagamos cosas como las que hicieron los griegos en su momento y que les llevaron a esa situación. Bueno, centrando en estos dos escenarios más probables, el de continuidad y el de ajuste, cabe pensar, pues, que la realidad sea al final una combinación de estos dos escenarios, ¿no? El escenario de continuidad es más probable si la inflación se mantiene baja aquí y baja en los Estados Unidos. Por el contrario, si la inflación en Estados Unidos empezara a aumentar y esto forzase a la FED a subir los tipos de interés y todo esto se trasladase a Europa, pues en esa situación el escenario de ajuste sería más probable. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues ya les decía, honestamente no sabemos, no lo sabe nadie, pero sí que cabe imaginar, pues, que la realidad sea una combinación de escenarios, ¿no? Que los bancos centrales efectivamente hagan buenas sus promesas de mantener estas políticas acomodaticias, no convencionales, de bajos tipos de interés durante algún tiempo, dándonos espacio a los países más endeudados, pues, para reorganizar nuestras finanzas y retomar el crecimiento, pero también cabe imaginar que eventualmente la normalización va a llegar y esto nos obligará a hacer ajustes, particularmente a los países que afrontamos una situación financiera más difícil. Así que es perfectamente posible que lo que vivamos al final sea una combinación de escenarios, una consolidación fiscal relativamente lenta en España, dentro de una Europa acomodaticia que mantenga estas políticas de política monetaria ultra expansiva durante un par de años más o 3. Voy a terminar aquí agradeciéndoles de
de nuevo su presencia y recordándoles lo que les decía al principio de mi intervención. Si algo caracteriza el entorno actual es la incertidumbre, la variabilidad. Tengan en mente que estamos ante una situación muy incierta, muy cambiante y por tanto pues cualquier previsión está sujeta a esa incertidumbre. Así que yo les diría que desconfíen de los expertos porque la incertidumbre es un elemento crucial en esta situación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias por tu claridad en la exposición del tema y por habernos acercado tu visión de la realidad económica actual en España y el camino que todavía nos queda por recorrer para salir de esta situación tan atípica, ¿no? Ya ha llegado el momento ya final de un poco de las preguntas. Los asistentes han formulado varias preguntas, pero aquí tengo algunas que pueden ayudar a abrir espacio en la participación de las mismas, ¿no? La primera, has hecho referencia en tu presentación. Funcas ha presentado recientemente un informe sobre las ayudas directas a empresas en los grandes países europeos. Has comentado lo importante que supone para todos ellos. Para España habrás hablado 7.000 millones de euros, bastante inferior a otros países pues, más ricos que nosotros, como Alemania, Francia. En este sentido, según el análisis, la aplicación tardía, la poca cobertura en todos los sectores y el sistema de reparto por comunidades podrían haber limitado su impacto frente a otros países. Parece que la actuación de otros países ha ido más directamente, no a través de las comunidades, sino directamente en una solicitud directa, ¿no? La administración de Hacienda, ¿no? La pregunta es si todavía tenemos margen de acción para revertir esta ineficiencia en la administración. Sí, ¿cómo vemos las ayudas directas desde Funcas y particularmente este último paquete de ayudas que se aprobó recientemente, ¿no? por un monto total de 11.000 millones de euros? Nosotros lo que hemos defendido es que en la situación en la que estamos ahora, que se vislumbra ya el final de la crisis, que la vacunación avanza, merece la pena hacer un último esfuerzo, aunque esto, por supuesto, es costoso, es un aumento de la deuda pública, pero merece la pena hacer un esfuerzo por intentar salvar, preservar esas empresas y esos empleos que están todavía sin actividad, pero que podrían tenerla dentro de no mucho tiempo. En ese sentido, entendemos que es una decisión acertada, razonable, la que se ha tomado. Que la cuantía sea una u otra, pues yo creo que se entiende bien. El que las cuantías aquí sean unas y en Alemania otras mayores se entiende bien desde el punto de vista de las restricciones fiscales que tenemos. Partimos de un nivel de deuda muy elevado y, por tanto, esos 11.000 millones suponen un esfuerzo importante en la situación actual. Dos, efectivamente vemos dificultades en la gestión de las ayudas. Para que las ayudas funcionen tienen que llegar rápidamente a las empresas. Si tardan mucho en llegar, pues para cuando lleguen esas empresas que hoy tienen dificultades, pues pueden haberse extinguido, al menos alguna de ellas. Así que es importante una gestión rápida. Que eso se haga de una manera o de otra, se haga a través de las comunidades autónomas en todo o en parte, es un tema en el que no voy a entrar porque no es esa la cuestión, aunque sí que les voy a hacer un comentario luego, pero la cuestión es que la gestión tiene que ser más ágil de lo que está siendo. Estas ayudas funcionan si llegan a tiempo, y eso requiere que tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas se pongan las pilas y ejecuten con diligencia, con rapidez estas ayudas. El único comentario que voy a hacer sobre cómo distribuir las competencias, yo creo que tiene todo el sentido. Gestionar unas ayudas que van dirigidas a pymes, fundamentalmente unas ayudas que van dirigidas a empresas que están distribuidas capilarmente por todo el territorio español, tiene sentido que
que la gestión o parte importante de la gestión la realicen las comunidades autónomas, pero con diligencia, ¿no? Este es el comentario que hemos hecho desde FUNCAS y creo que la pregunta se refería a este informe que les acabo de resumir. Esa es nuestra posición. Muy bien. Hay muchísimas preguntas de todos los temas comentados, pero bueno, y como no sé, experto, ¿no?, en presupuestos y responsable que has tenido, ¿no?, de esta parte tan importante, ¿no?, de la Hacienda española, sí quería decirte, bueno, ya cuando se presentaron los presupuestos del año 2021 ya se comentó que entendemos que eran unos presupuestos muy optimistas, con una previsión de ingresos más alta de lo que se podría esperar. Se habían hecho en una época del año pues, que todavía no había llegado la segunda ola, pero en este momento ya las previsiones claramente están a la baja. Estamos hablando de unos ingresos que están muy por debajo de lo que estaba previsto, ¿no? ¿No creemos que es el momento de pensar si dejar que el déficit que nos pueda llevar esto gastando lo que tenemos presupuestado es correcto? O sea, la deuda se nos puede disparar. En contraposición, hemos hablado de la crisis del año 2010-2011. Entonces, en aquel momento, lo que se hizo fue, desde luego, ajustar una contención del gasto importante, una reducción del gasto público. También el crecimiento tardó en llegar. El año 2011, por ejemplo, fue un presupuesto de ingresos un 8% inferior al 2010. O sea, estamos cambiando totalmente la política, ¿no? Has hablado de los escenarios, has hablado que puede ser una media entre dejarlo pues, correr y ajustar, ¿no? Pero tú como experto, ¿tú por cuál apostarías, ¿no? Si fueses, porque lógicamente dejar gastar y incrementar todos estos déficits, pues al final pues lo vamos a tener que pagar, ¿no?, en el medio largo plazo, ¿no? Sí. Pues bueno, la pregunta es tan concreta que casi habría que hacérsela a la ministra de Hacienda más que a mí, ¿no?, porque es bajar enteramente al detalle. Pero bueno, tres comentarios. Yo no creo que ahora sea el momento de realizar ajustes. No creo que sea razonable en este momento reducir las principales partidas de gasto. Dos, tenemos un nivel de deuda que ha alcanzado ya el 120% del PIB que tenemos que corregir, y esto es importantísimo y seguramente no se le está prestando toda la atención que merece, porque estamos más preocupados con la inmediatez de la situación complicada que estamos viviendo. No deberíamos ignorar ese problema y deberíamos decidir cuanto antes cómo lo vamos a abordar. Y tres, para abordar ese problema, un primer paso sería tener un plan de consolidación fiscal, tener un plan de cómo vamos a reconducir la situación, un plan que no debería ser solo papel, sino también, como vuelvo a citar al gobernador del Banco de España, un plan acordado, un plan con un apoyo transversal lo suficientemente amplio y que debería tomar en cuenta no solo las cuestiones habituales que consideran los presupuestos, sino también los problemas estructurales, como por ejemplo las pensiones o como por ejemplo bueno, todo lo relativo a la cuestión fiscal, ¿no?, al ajuste de los impuestos. Entonces, la respuesta es sí, que habría que tomar en cuenta que la situación es algo peor de lo que se estimaba cuando se aprobaron los presupuestos. Y dos, la forma de abordar esto, más que un volantazo, más que un giro de timón en el momento actual, pues yo creo que lo que tendría que haber es un compromiso para abordar los problemas estructurales, estos permanentes, estos de largo plazo que tiene nuestra economía y que son importantes y que no son soslayables. No podemos confiar en que la situación actual se prolongue. Hay que coger el toro por los cuernos, hay que abordar esos problemas cuanto antes. Muy bien, Carlos. Hay varias preguntas en relación con los fondos europeos, como no podía ser de otra forma.
se comenta que España pues, no ha sido, desde luego, no ha destacado, ¿no?, por la forma de ejecutar los fondos europeos pues en años anteriores, ¿no? Y la pregunta es si, en su opinión, si las administraciones estarán en esta ocasión preparadas para la gestión de unos fondos europeos, ¿no? Y en este sentido, si consideras que las pymes van a tener cabida en este tipo de fondos. Bueno, efectivamente la gestión de los fondos es difícil y es complicada. Hay que recordar que los fondos europeos se gestionan en parte desde la Administración General del Estado, pero en muy buena parte desde las comunidades autónomas, con lo cual las dificultades de gestión tienen que ver, bueno, pues con todos los procedimientos, las normas, la burocracia que los rodea, pero también tienen que ver con la coordinación entre unas administraciones y otras. También cabría decir pues, que cada comunidad autónoma es un mundo. Entonces, bueno, pues creo que para absorber la cantidad de fondos que previsiblemente vamos a recibir, hay que dar más capacidad de gestión a todas las administraciones, pero no estoy pensando en el Ministerio de Hacienda, estoy pensando en las 17 comunidades autónomas que van a tener que hacer buena parte de esa gestión. Y, de hecho, ya lo he señalado en mi intervención antes, creo que las comunidades autónomas tienen un papel importante porque para llegar a las pymes es más fácil hacerlo desde cada comunidad con más cercanía. Bueno, el reto está ahí, hay que crear unas administraciones más fuertes que las que había y vamos a ver cuál es el resultado, pero es un problema de gestión, ¿no? Si nos ponemos puede hacerse. Muy bien. Se hablan varias preguntas sobre la reforma del mercado laboral, del sistema público de pensiones. Bueno, ya que estamos de actualidad respecto al sistema público de pensiones y también ya en el año 2011 en tu conferencia y hace 10 años hablabas de la importancia y la urgencia, ¿no?, que había, ¿no?, para tratar este tema. Bueno, vemos que es un sistema claramente insostenible, es un sistema que no es transparente, se informa sin explicar claramente el problema. Parece que retrasar la edad la edad de jubilación, el cálculo, actualización diferente. Dinos dos palabras respecto hacia dónde crees que el ministro Escrivá tiene que trabajar, aunque ya ha empezado pues lanzando algunos mensajes, ¿no? Bueno, el mensaje global, que es que hay que reequilibrar el sistema, pues no es ninguna novedad. Lo repito, pero esto está dicho y descontado. Hace falta equilibrar financieramente el sistema de pensiones para que siga funcionando dentro de 10 y 20 y de 40 años. ¿Cómo hacerlo? Pues las opciones están sobre la mesa. Algunas medidas ya han sido ensayadas en la reforma que se aprobó en 2011 y luego dos años después, por ejemplo, el retraso de la edad de jubilación hecho de una forma gradual y, en fin, otras medidas que ya estaban contempladas en ese momento. Yo el comentario que voy a hacer, no voy a entrar en qué medidas veo más recomendables y cuáles menos, solo un mensaje general, y es que yo veo más factible y más aceptable por la sociedad una combinación de medidas que fiarlo todo a una única medida, ¿no? Pues, si hubiera que resolver todos los problemas de la seguridad social jugando solo con la regularización de las pensiones, pues eso sería completamente inmanejable, ¿no? Si hubiera que hacerlo solo retrasando la edad de jubilación, pues sería inmanejable de nuevo porque supondría jubilaciones a edades inmensantes. Pero con una combinación inteligente de medidas sí que es posible
atacar este problema, y en ese sentido, pues bueno, lo que se está planteando de desincentivar la jubilación anticipada, terminar de aplicar el proceso que está previsto desde hace 10 años de alargamiento de la vida laboral y llevarlo a los 67 años, que es donde va a estar ya en luego, y otras medidas ligadas pues, a los criterios de revalorización. Una amplia cesta un amplio abanico de medidas, pues yo creo que es más fácil de llevar adelante y tendrá más apoyo social y político del apostar por una sola medida. Lo importante es que yo creo que empieza a haber conciencia de que esto hay que hacerlo, ¿no? que es un problema acuciante. Muy bien. Casi ya nos hemos ido de tiempo un poco, pero voy a terminar con dos preguntas. Una primera es de nuestro socio José Ignacio Pérez de Albéniz, que pregunta, bueno, tiene una doble pregunta, ¿no? Y casi yo ampliaría con una tercera. Dice, sobre su opinión acerca del anuncio de la futura reforma fiscal que se ha hecho hoy. Y en segundo lugar, si cree que es el momento de subir impuestos en los próximos 2 años con el escenario de recuperación lenta que se vislumbra. Y yo casi tercera diría, bueno, pues que habría que apostar por subir impuestos para recaudar más, que eso es una duda, o buscar una administración más eficiente, ¿no? en el gasto, ¿no? Creo que es una pregunta triple, pero la respuesta única. Bueno, hay una parte de la pregunta que no puedo contestar porque no estoy seguro de que tenga respuesta, ¿no? Es que ya se ha anunciado una reforma fiscal. ¿Qué opino de ella? Bueno, se han anunciado algunos rasgos muy generales, pero yo no sé exactamente cuáles son los planes, ¿no? Yo lo que leí ayer es que un grupo de expertos va a hacer propuestas, y se habló de algunos impuestos concretos, de sociedades y de patrimonio, que son figuras que recaudan, tendrán la importancia que tengan, pero que recaudan relativamente poco en comparación con los grandes impuestos que son el IVA y el IRPF. O sea que opinar sobre la reforma fiscal me parece complicado. Más fácil es la segunda pregunta. En la situación actual parece difícil, parece difícil que sea buena idea subir impuestos justo ahora que estamos en el peor momento de la crisis, pero bueno, todavía es legítimo plantearse qué hacer dentro de 2 o 3 o 4 años cuando estemos en una situación más estable. Estoy de acuerdo con tu pregunta, que en realidad viene con la respuesta casi implicada. Habría que revisar el gasto antes o al tiempo que se hable de modificar impuestos. Claro que hay posibilidades de mejora. Están todos estos trabajos que ha hecho la AIREF, que ellos llaman la Spending Review, ¿no? la revisión del gasto, y hay un montón de ideas, algunas creo yo que buenas ideas, sobre cómo gastar mejor, hacer lo mismo gastando menos, etc. Y esto es algo que habría que hacer, y es verdad que no se le presta la misma atención que a la otra parte, a la de los ingresos. Y lo voy a dejar ahí. Sí. Muy bien. Bueno, ya te cojo en los últimos minutos. Efectivamente, tendremos que invitarte a otro, no webinar, sino a una conferencia presencial para estar contigo y poder disfrutar de tu presencia, porque hay cantidad de cosas que hablamos de la reforma del mercado laboral, voy a insistir,
del tema de educación, muy importante también para Institución Futuro. Claramente se opina la gente que necesitamos un marco estable, no cada vez que hay un cambio de gobierno, un cambio de ley, muy orientado a las necesidades sociales, el deterioro de imagen de España. También hay gente que opina, bueno, porque tenemos un exceso de legislación, tenemos que seguir creyendo en el libre mercado y la propiedad privada. Bueno, una serie de comentarios que creo que nos llevarían claramente para otro webinar. Pero ya para terminar, lo último te lo voy a dejar muy fácil, esta es muy fácil, yo creo, que nos preguntan si coincides con la previsión de crecimiento del gobierno de este 6,5, y esto, pues, hasta dónde nos podría llevar a la consolidación fiscal, ¿no? O sea, que podríamos terminar el año 2022 con una situación pues ya más optimista. Y luego la otra, que también nos lo hace otro socio de Institución Futuro, Álvaro Miranda, que dice: ayer la ministra Montero presentó el comité de expertos para confeccionar la propuesta del sistema tributario español. Hace 7 años el ministro Montero encargó exactamente lo mismo a otro comité de expertos y acabó en la papelera. ¿Qué opina sobre la falta de sustento externo y de alto nivel del gobierno para diseñar las grandes decisiones políticas de este país, ¿no? Bueno, pues si quieres, contestas primero, Álvaro Miranda, con esta segunda un poco más complicada, y luego ya terminas con tu estimación de crecimiento. Bueno, si lo pregunta mi buen amigo Álvaro Miranda, pues me cuesta no contestar. Pero bueno, voy por orden. Nuestra previsión de crecimiento del PIB para este año es del 5,7%, con lo cual, bueno, la nueva previsión del gobierno es algo distinta, pero ahora se acerca bastante más a la que nosotros teníamos. Eso es lo que quiere decir cualitativamente, como les he señalado repetidamente en mi intervención, es que la recuperación se está retrasando, y lo que esperábamos que empezase a ocurrir a partir de finales del segundo trimestre, tercer trimestre, va a tardar previsiblemente un poquito más, y esto, pues, claro, inevitablemente se va a reflejar en todas las demás variables económicas, en particular en la de el saldo de la deuda pública, que en todo caso ya está en niveles muy elevados. La otra pregunta, más política, ¿verdad?, es, bueno, si los grupos de expertos, visto que en alguna ocasión las recomendaciones no se les ha hecho caso, pues si son una buena idea o no. A mí me parece bien, me parece una buena idea, pero también algo obvio, ¿no? Al final son los gobiernos los que tienen que tomar las decisiones, llevarlas a los parlamentos, y son los parlamentos las que las aprueban. De manera que, por supuesto, que está bien que se piense, que se intente documentar las decisiones, pero esto es algo consultivo, ¿no? Lo de verdad relevante es al final la posición que adopte el gobierno. Hombre, se podría pensar que, al hilo de la pregunta anterior, ¿no?, de si es el momento ahora de subir impuestos, era la pregunta que me hacía, pues tanto si es de subirlos como si es de bajarlos, esto quiere decir que va a pasar un cierto tiempo sin que haya cambios en la fiscalidad. Así que si la intención de quien me preguntaba si es momento de subir impuestos era que contestara lo que he contestado, ¿no?, que justo en mitad de la crisis no es el momento, pues bueno, esto quiere decir que va a haber una cierta parsimonia en la toma de decisiones, aunque solo sea por eso, pues bueno, bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, y felicidades por tu presentación y claridad en la comunicación de tus ideas. También gracias a Navarra Capital por su colaboración, y a todos ustedes por la atención dispensada. Cuídense mucho y hasta pronto. Muchas gracias.